¿Alguna vez te has preguntado qué pasa cuando alguien se rebela contra el propio Dios y no se arrepiente? ¿Has imaginado la escena de un hombre siendo tragado vivo ante una multitud en shock, sin que el cielo diga una sola palabra para impedirlo? Esto no es una metáfora, es una historia real, olvidada por muchos, pero registrada como un memorial de destrucción para todas las generaciones. En este video vas a descubrir por qué Dios guardó silencio ante el clamor de Moisés, quién fue el profeta que quiso ser más grande que el ungido, y cómo el espíritu de Coré sigue actuando en las iglesias hasta hoy. Vamos a sumergirnos en uno de los episodios más oscuros y aterradores de las Escrituras, donde el propio altar fue testigo de la rebelión y el abismo respondió con juicio divino. Prepárate para ver la tierra abriéndose, el fuego cayendo y una revelación tan profunda como aterradora, cuando Dios no perdona. Lo que verás aquí no es solo sobre el pasado, es una advertencia sobre el presente. Es posible ser religioso y aún así ser tragado vivo por el infierno. Esta historia va a sacudirte, va a confrontarte y quizás a liberarte. Así que, si amas las historias bíblicas profundas, ocultas y llenas de revelaciones, suscríbete ahora al canal. Activa la campanita para no perderte ninguna secuencia de esta serie poderosa y deja tu like para que esta palabra alcance aún más vidas. Lo que viene a continuación te va a hacer temblar. Moisés estaba postrado, rostro en tierra, sin fuerzas. A su alrededor, el sonido ahogado de la multitud dividida. Unos lloraban, otros murmuraban, pero el cielo permanecía en silencio. En ese instante, el profeta ungido, cansado de cargar con el peso del pueblo, clamaba por una intervención divina. El aire estaba cargado, como si algo invisible estuviera a punto de romper los cielos. Y entonces, la ira de Dios comenzó a moverse. ¿Pero qué había provocado tanta tensión? El pueblo no lo sabía, pero el espíritu de Coré ya estaba en operación. Moisés, aunque rechazado, seguía siendo el escogido, el enviado, el amigo de Dios. Y ahora se encontraba ante una multitud que ya no distinguía entre santidad y rebelión. Era el escenario perfecto para el caos espiritual. Era como si el infierno estuviera al acecho, esperando una grieta. Allí, frente al pueblo, el altar se convertía en el escenario de la disputa invisible entre el orgullo humano y la gloria de Dios. Moisés no usó argumentos, no gritó, cayó, silencioso, quebrantado, porque él sabía, cuando el cielo se mueve, no es por el ruido del hombre, es por la rendición del profeta. Y fue esa rendición la que despertó la furia del Altísimo. La rebelión espiritual no comienza con espadas, sino con palabras dulces disfrazadas de justicia. Por eso, en ese momento, Moisés no oraba para vencer, sino para que Dios juzgara. Lo que estaba en juego no era su reputación, era la santidad del Dios que él representaba. La tensión crecía. El altar estaba en silencio, pero a punto de hablar con fuego. Es en este tipo de momentos que nos damos cuenta. Hay una gloria que mata y un juicio que no avisa. Moisés lloraba, el pueblo observaba y Dios preparaba una sentencia sin retorno. El clamor de un profeta verdadero es diferente. No busca venganza, sino justicia. Y cuando ese clamor resuena, el cielo se levanta y el abismo responde. Coré no era un extraño, era levita, hombre de posición, conocedor del altar. Sabía de las leyes, de las ofrendas, de los rituales, sabía cómo sonar espiritual. Y fue exactamente eso lo que lo volvió tan peligroso. No vino desde afuera, vino desde dentro. No parecía enemigo, parecía profeta, un líder que hablaba con elocuencia, pero ya estaba cavando su propio abismo. Su voz resonaba con frases seductoras. «Todos somos santos», decía él. ¿Por qué Moisés se cree más? Sonaba justo, sonaba bíblico, pero era la semilla de una rebelión espiritual. El problema nunca fue su elocuencia, sino su corazón.
Coré no quería igualdad, quería control. No quería servir en el altar, quería dominar el altar. El espíritu de Coré es el espíritu del falso profeta que se viste de santidad, pero carga dentro de sí la semilla del orgullo. No entendía que hay hombres que Dios levanta, no por mérito, sino por propósito. Moisés no se puso allí, fue Dios quien lo llamó. Pero Coré creía que era demasiado santo como para someterse. Y esa es la raíz del engaño. Pensar que la gloria puede tomarse y no recibirse. Cuando alguien rechaza a un verdadero ungido, no está solo cuestionando un liderazgo, está desafiando una unción. Y Dios se toma eso en serio. Coré pensaba que podía competir con Moisés, pero no era contra Moisés que estaba luchando, era contra el propio Dios. Y en esa batalla la tierra ya comenzaba a temblar. Esta es la advertencia. No todo líder espiritual es amigo de Dios. No toda voz que predica está aprobada por el cielo. Coré hablaba como profeta, pero el infierno ya lo reconocía como aliado. Y mientras él hablaba, encantaba y dividía al pueblo. Dios escuchaba en silencio, esperando la hora de la sentencia. Al principio, la rebelión de Coré parecía piedad. Sus palabras venían llenas de celo, preocupación por el pueblo y hasta citas de las Escrituras. Era como oír un sermón lleno de unción, pero con veneno en la raíz. Lo que pocos notaban es que el orgullo sabe disfrazarse de justicia. Y fue así como engañó a tantos. Sutil, espiritual, peligroso. El espíritu de Lucifer estaba actuando otra vez. No en forma de tentación carnal, sino con apariencia de santidad. Así fue en el cielo, un ser creado para adorar queriendo ocupar el trono. Y ahora, entre los levitas, surgía un nuevo Coré con el mismo veneno, queriendo ascender, no servir. El orgullo es la peor forma de idolatría, adorarse a uno mismo con lenguaje de adoración a Dios. Es fácil discernir el mal cuando es sucio, violento, escandaloso, pero ¿y cuando el mal predica, canta, lidera? Coré no quería destruir a Israel, quería corregir a Moisés. Solo que detrás de su supuesta valentía había un abismo, un profeta maldito, que confundió ambición con unción. Y fue ahí donde el cielo trazó la línea del juicio. La multitud, confundida, comenzaba a dividirse. Algunos decían, Coré tiene razón. Otros, en silencio, miraban a Moisés y veían el dolor de quien carga el peso del llamado. Era el enfrentamiento entre lo que brilla por vanidad y lo que arde por vocación. Y el altar observaba todo. El altar fue testigo de todo. El orgullo es el único pecado que aún habita en el corazón, incluso cuando la boca habla de Dios. Y por eso, esta rebelión invisible fue más mortal que cualquier espada, porque no comenzó en la boca, comenzó en el espíritu. Y cuando el orgullo se viste de santidad, el infierno comienza aquí. La rebelión de Coré ganó cuerpo, voz y multitud. Ya no estaba solo. Se unieron a él Datán y Abiram, nombres fuertes, líderes respetados entre el pueblo, pero ahora fueron tomados por el espíritu de Coré y se convirtieron en instrumentos de un motín contra el cielo. No estaban luchando por justicia, estaban luchando por protagonismo. Y como todo pecado atrae más pecado, 250 príncipes de Israel también se unieron a la conspiración, hombres de renombre, líderes de familias, personas con influencia y prestigio, pero que en ese momento cambiaron el temor por la vanidad. Coré los convenció de que ellos también podían ministrar. Parecía noble, pero era el altar siendo invadido por quienes Dios no había llamado. A estas alturas, el pueblo ya no sabía en quién creer. Unos temían a Moisés, otros aplaudían a Coré. Las tiendas se llenaban de susurros y argumentos. Era como si el cielo estuviera esperando un paso más y caería el juicio. Lo más aterrador es que todo parecía tan espiritual, pero detrás de cada rostro piadoso
Ya se estaba escribiendo una sentencia. Datán y Abiram ni siquiera quisieron escuchar la convocatoria de Moisés. Cerraron sus tiendas, se aislaron, endurecieron el corazón. Ese es el peligro del orgullo. Crea trincheras emocionales y espirituales. Y cuando el corazón se cierra, la verdad ya no entra más. Es ahí cuando el juicio comienza a acercarse, silencioso pero certero. El motín estaba oficializado. Ya no era duda, era insumisión declarada. El cielo permaneció en silencio por un tiempo, pero no era omisión, era paciencia, porque cuando Dios decide intervenir, el tiempo de la misericordia se termina. Y entonces, el juicio divino desciende, no con palabras, sino con terremoto. El pueblo estaba reunido. Moisés habló con voz temblorosa pero llena de autoridad. Si estos hombres mueren como los demás, el Señor no me ha enviado. Pero si la tierra se abre y los traga vivos, entonces sabrán que despreciaron al Señor. Y en ese instante, la tierra gimió y se partió. Un sonido nunca antes oído recorrió el campamento. El suelo se abrió debajo de las tiendas de Coré, Datán y Abiram. El pueblo gritó, corrió, tropezó. Era el juicio divino, descendiendo sin misericordia. No hubo tiempo para arrepentimiento, no hubo clamor que Dios escuchara. Ellos descendieron vivos al abismo. Como una sentencia sellada, Coré fue tragado por la tierra, y Dios no lo salvó. Los niños, las esposas, los bienes, los nombres, todo fue tragado. Y el pueblo observó, en shock, en silencio, porque ahí no había exageración, no había injusticia, era justicia cruda y directa. Un hombre que se decía profeta, pero fue tragado vivo porque quiso tocar lo que era santo con manos sucias de orgullo. El infierno comenzó aquí. Es imposible olvidar el momento en que Dios dejó que la tierra hablara. No solo abrió un agujero, respondió a la rebelión espiritual. El altar, el pueblo, el cielo, todo se detuvo, porque cuando Dios no perdona, hasta el suelo se convierte en instrumento de juicio. Coré descendió vivo, y el eco de su nombre se volvió advertencia eterna. Esta escena no trata solo de Coré, trata de todos nosotros, del peligro de desafiar el altar, de los que se creen demasiado santos como para someterse, de los que quieren gloria, pero rechazan el quebrantamiento. La gloria que mata descendió ese día, y el pueblo finalmente entendió. Hay un punto sin retorno en la rebelión contra el Altísimo. Después de que la tierra se cerró, el silencio fue más aterrador que el estruendo. El pueblo, aún en shock, miraba al suelo como si esperara que algo regresara, pero nada volvió. Ni los gritos, ni las tiendas, ni Coré. Fue el silencio de Dios lo que selló el juicio. Un silencio que no era ausencia, era respuesta. Moisés había orado, había intercedido, había advertido, pero Coré no escuchó. Siguió firme en el camino de la insumisión, creyendo que podía usar la espiritualidad como escudo para la ambición. El problema es que hay un momento en que el cielo se calla, y no es por omisión, es por sentencia, y Coré alcanzó ese punto. Aquí es donde entendemos, no toda oración cambia el destino de quien decidió desafiar el altar. Dios es paciente, pero cuando la gracia es despreciada, el juicio se levanta. Coré tuvo tiempo, muchas advertencias, pero el orgullo creó una coraza que ni la verdad penetraba, y el profeta maldito se perdió en su propia justicia. Muchas personas piensan que Dios siempre va a esperar, siempre va a perdonar, siempre va a escuchar. Pero hay momentos en que la longanimidad del Señor llega a su fin, no por impaciencia, sino por santidad, porque el mismo Dios que es amor, también es fuego consumidor, y cuando el espíritu de Coré se niega a arrepentirse, la sentencia llega como relámpago. Este episodio nos muestra que cuando Dios no salvó a Coré, no fue por falta de intercesión, fue por exceso de resistencia. A veces la gracia termina no porque Dios se haya cansado, sino porque el hombre decidió convertirse en su propio Dios, y en ese punto ni el altar intercede más, ni el profeta logra orar.
El cielo simplemente calla y el abismo responde. ¿Pensaste que el juicio había terminado? ¿Que bastaba con que la tierra se abriera? Aún no, porque el altar seguía siendo invadido por manos no consagradas. 250 hombres, líderes, príncipes, se presentaron con incensarios en las manos, como si pudieran ministrar delante del Dios que habían deshonrado. Y Dios respondió con fuego. No era cualquier fuego, no vino de manos humanas ni de sacrificios. Vino del cielo, directo, instantáneo. Consumió a cada uno de ellos, uno por uno, como si el mismo Dios dijera: no toquen donde yo no he autorizado. Allí el pueblo vio. Dios no acepta adoración fuera de su orden. No importa la apariencia, no importa el cargo. Sin unción, el altar se convierte en campo de muerte. Estos hombres no eran ateos ni rebeldes descarados. Estaban adorando, pero estaban fuera de la voluntad de Dios. Querían el lugar del sacerdote, sin pasar por el fuego de la obediencia. Y el resultado fue lo contrario. En lugar de ofrecer incienso, fueron ellos los quemados. El altar los rechazó, el cielo los juzgó, el infierno los reclamó. Levitas caídos ante el altar, hombres que se creían listos para el ministerio, pero estaban llenos de vanagloria. Lo que debía ser culto se volvió cementerio. Lo que debía ser alabanza se volvió juicio. Porque cuando Dios mira al corazón y ve el espíritu de Coré, Él no envía unción, envía fuego. Esta parte de la historia nos enseña algo profundo. La gloria que mata aún está entre nosotros. Cuando intentamos ejercer autoridad espiritual sin sumisión, nos volvemos blancos del mismo juicio. Y una vez más, el pueblo tembló. Porque quedó claro, el altar lo presenció todo y no perdona la profanación. Cuando todo parecía haber terminado, la tierra cerrada, el fuego cesado, el silencio reinando, Dios habló nuevamente, pero esta vez no para destruir, sino para marcar. Ordenó que los incensarios quemados fueran recogidos y transformados en placas de bronce. ¿Para qué? Para cubrir el altar, para que nadie jamás lo olvidara. Ese fue el memorial de destrucción, un recuerdo visual, físico, constante. Cada vez que alguien mirara ese altar, vería allí las cicatrices de la rebelión. El brillo del bronce quemado contaba la historia de los adoradores rechazados, de los levitas caídos, de la gloria que mata. Dios no quería que Israel siguiera adelante como si nada hubiera pasado. El altar lo presenció todo y ahora cargaba las pruebas. No bastaba la memoria, era necesario una señal perpetua. Porque el corazón humano olvida rápido, racionaliza, relativiza, pero ahí estaba el testimonio, visible, sagrado, temido, un recordatorio vivo de que el juicio divino no es leyenda, es real, es presente y más, no era solo para Israel. Dios dejó claro, aquello sería una advertencia para todas las generaciones. Un grito silencioso atravesando los siglos: no toquen lo que es mío sin temor. Y aquí entendemos que Dios no permite que el altar sea olvidado, ni que sea contaminado. Por eso lo cubrió con bronce, bronce quemado, bronce de juicio. Hasta hoy, cuando buscamos ministerios sin sumisión, cuando intentamos forzar entrada en el lugar santo, el espíritu de Coré se levanta. Pero el altar aún está allí, cubierto, protegido, marcado, un memorial eterno de que cuando Dios no perdona, Él no borra. Él graba, y graba justo en el centro del culto. Pasaron siglos, el desierto quedó atrás, pero el espíritu de Coré no murió en el abismo, resurgió disfrazado dentro de la propia iglesia. Y fue Judas, el autor de la pequeña carta en el Nuevo Testamento, quien encendió la alerta. Perecieron en el camino de Coré. No eran paganos, eran creyentes. Estaban dentro y estaban en riesgo. Judas describe a líderes corruptos, aduladores, codiciosos, que hablaban como hombres de Dios,
pero actuaban como traidores del altar. Él dice que se introdujeron encubiertamente, como si fueran hermanos, pero llevaban el mismo ADN de la rebelión espiritual. No querían servir, querían usurpar. ¿Te suena familiar? Es el mismo patrón: cuestionar la autoridad legítima, rechazar la sumisión, exaltar la propia santidad. Judas los compara con nubes sin agua, árboles sin fruto, olas bravas. En otras palabras, mucho ruido, pero ningún temor. Gente que habla de Dios, pero carga el espíritu de Coré en sus intenciones. Y eso continúa hoy. ¿Cuántos púlpitos han sido escenario de ego disfrazado de ministerio? ¿Cuántas veces vemos personas que se dicen llamadas, pero nunca fueron quebrantadas? El Nuevo Testamento no ignora ese peligro, lo denuncia, lo saca a la luz, porque el juicio que cayó en el desierto es el mismo que ronda a los que juegan con lo sagrado. Cuando Judas menciona a Coré, no está recordando historia, está abriendo los ojos de la iglesia. Nos dice con fuerza: cuidado, aún están entre ustedes. Y eso nos obliga a una pregunta dolorosa. ¿Hemos permitido que el espíritu de Coré se levante en nuestros propios corazones? Porque si es así, el abismo puede volver a responder. Coré quería el altar, quería la gloria, quería ser oído, exaltado, seguido. No le bastaba ser levitas, quería ser Dios, y ese fue el inicio de su fin, porque cada vez que el hombre intenta tomar el lugar de Dios, desciende de la gracia, desciende de la unción, y a veces desciende vivo al infierno. Eso fue lo que pasó. Él cavó su propio abismo con palabras dulces e intenciones oscuras, rechazó la autoridad de Dios, se burló de la paciencia divina y despreció la unción que no venía de él. Cuando la tierra se abrió, Coré no solo murió, fue sentenciado, fue tragado, trastornado, borrado de la tierra, pero recordado como una advertencia eterna. El fin de Coré no fue un simple castigo, fue un símbolo. La imagen de un hombre que se creía demasiado santo como para someterse y terminó siendo juzgado por el mismo Dios que decía servir. No cayó en el error, se entregó al error, y al hacer eso, perdió el derecho a ser perdonado. Porque hay un punto donde el perdón no encuentra arrepentimiento. Hoy su nombre resuena no como ejemplo, sino como advertencia. El espíritu de Coré aún ronda púlpitos, ministerios, corazones. Está en la comparación, en la envidia espiritual, en la autopromoción disfrazada de celo. Está donde el hombre quiere más escenario que propósito, donde se busca la gloria sin cruz. Y ahí el abismo espera en silencio. Coré quería subir y descendió. Quiso gobernar y fue tragado. El profeta que quiso ser Dios y fue engullido por la tierra. Su historia no termina con redención, sino con justicia, porque cuando Dios nos salva es porque el juicio habló más alto que la misericordia. Y cuando eso sucede, es el mismo infierno el que viene a buscar. Y ahora, ¿qué te dice esta historia a ti? ¿Será que en algún momento ya caminamos por el mismo terreno peligroso de Coré, cuestionando sin discernimiento, deseando posiciones sin obediencia o creyéndonos demasiado santos como para someternos? La verdad es que el espíritu de rebelión no grita, susurra, y a veces se disfraza de celo, de ministerio, hasta de oración. ¿Será que hemos confundido ambición con llamado? ¿Será que el orgullo silenciosamente nos ha alejado del altar en nombre de la libertad espiritual? ¿Cuántas veces buscamos fuego, pero ignoramos el quebrantamiento? Esta historia no es solo un relato antiguo, es un espejo, y el reflejo que muestra es aterrador. Pero aún hay tiempo de revisar intenciones, de quebrar altiveces, de callar la voz del ego y oír la voz del cielo. Coré no tuvo regreso, pero tú sí. Hoy el altar aún habla, pero ahora clama por arrepentimiento. No esperes que el juicio enseñe lo que la gracia ya te está mostrando. Si este mensaje habló contigo, no salgas de este video como entraste. Toma una actitud.
ora, confiesa, cambia y comparte esta palabra con alguien que la necesite, porque si el espíritu de Coré aún vive, es porque la advertencia de Dios sigue siendo urgente. Y si quieres seguir recibiendo contenidos como este, suscríbete ahora al canal, activa la campanita y deja tu like. Vamos juntos a desenterrar historias olvidadas, a desvelar secretos de la Biblia y a traer de vuelta el temor del Señor a nuestra generación.